Bienvenidos a la línea del tiempo de la electricidad. Esta presentación corresponde al área de introducción a la electricidad, correspondiente a la carrera de electricidad industrial mención instalaciones eléctricas. Esta presentación se basa en la historia y adelantos a través del tiempo del área eléctrica. Este trabajo fue compuesto por Arturo Andrés Belmar García, Matías Alexis San Martín Oñate y Alexander Edinson Pérez Inostroza. Todo comenzó con los egipcios en el año 2750 a.C., con los tronadores del Nilo, conocido también como peces gatos eléctricos. Pueden generar choques eléctricos de más de 300 voltios. Estos fueron utilizados por los egipcios como tratamiento médico para el dolor de artritis. 600 años antes de Cristo, se ha descubierto la pila de Bagdad, dispositivo encontrado en excavaciones arqueológicas cerca de Bagdad, lo que significa que los antiguos persas también pudieron haber utilizado una forma temprana de batería. En el año 600 a.C., Tales de Mileto fue el primero en descubrir que al frotar el ámbar con piel de gato, éste atraería objetos muy livianos. Descubrió, pero no definió lo que era el electromagnetismo. En 1187 se crea la brújula magnética. Su inventor fue Alexander Neckam. Este es un instrumento de orientación que utiliza aguja imantada para señalar el norte magnético de la Tierra. En 1600, William Gilbert, científico y médico inglés, realizó experimentos con un imán esférico y una aguja que se mueve libremente. Se enteró de que era posible crear imanes de metales comunes. Él decía que al dividir un imán no se dividen los polos, sino que se crea un nuevo imán con las mismas polaridades. Aprendió la manera de fortalecer los imanes y se dio cuenta de que los imanes pierden su poder magnético cuando se exponen a temperatura extremadamente alta. Descubrió que el magnetismo de la Tierra y sentó las bases teóricas de la ciencia del geomagnetismo. En el año 1672, Otto von Guericke, físico alemán, inventó la máquina electrostática, capaz de producir descargas eléctricas. La máquina estaba formada por una esfera de azufre y esta giraba con una manivela que inducía una carga al apoyar la mano sobre ella. Francis Houphouët, en 1705, perfeccionó el generador electrostático de Otto, al reemplazar su esfera por una de vidrio. Esta esfera la construyó extrayendo el aire desde su interior con una bomba de aire, colocando una manivela a la máquina que le permite girar la esfera. En su interior, colocó una pequeña cantidad de mercurio sobre la esfera, haciendo un vacío en su ambiente generando una carga electrostática. En 1720, Steve Gray, físico y científico natural inglés, demostró la conductividad de los cuerpos. Este realizó un montaje en madera en cual colocó dos columpios de seda, donde posteriormente dejó un niño y él transmitió la energía estática con el generador eléctrico de Houphouët. Debajo del niño colocó visuras de oro y al pasar sus manos eran atraídas y se movían. El físico francés Charles-François de Cisterin-Dufay en el año 1733 descubrió la existencia de dos clases de electricidad obtenida por frotamiento, vítrea y resinosa, correspondiente a la posteriormente llamada electricidad positiva y negativa. Distinguió además entre conductores y aisladores, y puso en manifiesto la repulsión entre cuerpos cargados de electricidad del mismo signo. Peter van Musschenbroek fue un físico holandés que a partir de 1740 realizó varios experimentos sobre la electricidad. En 1745, uno de ellos llegó a ser famoso. Se propuso investigar si el agua encerrada en un recipiente podía conservar cargas eléctricas. Durante esta experiencia, uno de sus asistentes cogió la botella y recibió una fuerte descarga. De esta manera fue descubierta la botella de Leyden y la base de los actuales capacitores. Ewald Georg von Kleist fue un clérigo luterano, jurista y físico alemán. Descubrió fortuitamente en 1745, durante unos experimentos con electricidad electrostática, que esto se podía almacenar en una especie de recipiente, llamado después botella de Leyden. No está claro quién fue el primero en efectuar el descubrimiento, pues sobre la misma fecha lo hizo Peter van Musschenbroek en Leyden,
o quizás un asistente de este, Andrew Cuneus. Sir William Watson fue un naturalista, médico y físico inglés que en 1747 demostró que una descarga eléctrica estática es una corriente eléctrica y se propaga mejor en un ambiente enrarecido que en condiciones normales. William Watson experimentó con la botella de Leyden, descubriendo que una descarga de electricidad estática es equivalente a una corriente eléctrica. Benjamin Franklin fue un político, científico e inventor. Llevó a cabo en Filadelfia su famoso experimento del cometa en el año 1752. Gracias a este experimento, creó su famoso invento el pararrayos. A partir de ahí, se instalaron por todo el estado, llegando a Europa en los años 1760. Explicó que el rayo era un fenómeno eléctrico y que podía atraerse a la Tierra. También determinó la existencia de fluidos eléctricos positivos y negativos, dando una explicación a la botella de Leyden. Henry Cavendish, físico y químico inglés, que en el año 1773 determinó la existencia de las cargas eléctricas y el voltaje experimentando con el pez torpedo, comparándolo con la botella de Leyden. En conclusión, el pez torpedo transmite un voltaje bajo, pero con cargas altas, y la botella de Leyden tenía en voltaje alto, pero una carga baja. Charles de Coulomb fue un matemático, físico e ingeniero que en 1776 inventó la balanza de torsión para medir la fuerza de atracción o repulsión que ejercen entre sí dos cargas eléctricas, y creó la función que une esta fuerza con la distancia. Logró establecer el principio que se basa en la interacción de cargas eléctricas, donde estudió la electrización por frotamiento y la polarización, e introdujo el concepto de magnetismo. Luigi Galvani fue un médico, fisiólogo y físico italiano. Sus investigaciones se basaron en la electricidad animal y los efectos de esta en los nervios y músculos de los animales, descubriendo que la electricidad ocasiona efectos sobre la acción fisiológica de los seres vivos. En 1786 comprobó dichos efectos con las patas de una rana. Se contraían al ser tocadas por un objeto cargado de electricidad. Alessandro Volta, químico y físico italiano, reconocido por haber descubierto el metano en busca de nuevas formas de electricidad. En 1790 construyó una pila retomando el trabajo de Cavendish, del pez torpedo, pero esta vez construyéndolo con metal. A esta se le denominó la pila de Volta. Usó materiales como el cobre, la celulosa y ácido, logrando así que la electricidad fuera continua. Humphrey David fue un químico británico considerado el fundador de la electroquímica. Junto con Alessandro Volta y Michael Faraday, David contribuyó a identificar experimentalmente por primera vez varios elementos químicos mediante la electrólisis y estudió la energía involucrada en el proceso. Desarrolló la electroquímica explorando el uso de la pila de Volta o batería. En 1808 creó una pila de 4 metros por 9 metros, la más grande en ese tiempo, que usó para generar una chispa uniendo sus dos polos. Gracias a esto, dio inicio a la era de la electricidad, dejando como invento un artefacto llamado la lámpara de David. Hans Christian Ørsted, físico y químico danés, conocido por haber descubierto en el año 1820 la forma experimental de la relación física entre la electricidad y el magnetismo, y para aislar el aluminio descubrió el electromagnetismo, demostrando que una corriente eléctrica forma una fuerza magnética. William Sturgeon fue un físico e inventor británico que construyó en 1825 el primer electroimán e ideó el primer motor eléctrico práctico. En 1825, Joseph Henry experimentó y perfeccionó el electroimán. En 1829 había desarrollado electroimanes con gran fuerza de sustentación y eficacia, y esencialmente igual que los utilizados más tarde en dínamos y motores. En 1831 construyó el primer telégrafo electromagnético e ideó y construyó uno de los primeros motores eléctricos. Se le reconoció el descubrimiento del fenómeno de la autoinductancia, que anunció en 1832. George Simon Home. En 1827, sus estudios se enfocaron en las corrientes eléctricas y demostrar la relación de la
intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia, dejando como resultado la famosísima ley de Ohm. La unidad de resistencia eléctrica y el ohmio recibe su nombre en su honor. André-Marie Ampère, matemático y físico francés, que en el año 1827 demostró en la práctica que una corriente eléctrica circulando a lo largo de un cable conductor produce un campo magnético a su alrededor, formulando la ley conocida como la ley del Ampère. En 1831, Johann Carl Friedrich define el teorema de la electrostática, construyendo un primitivo telégrafo eléctrico, y crea la ley llamada ley de Gauss. En 1832, Michael Faraday creó el primer motor eléctrico y demostró una relación entre la electricidad y el magnetismo y el movimiento, generando la energía eléctrica a través de energía mecánica. A la vez, Faraday formuló la ley de Faraday. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Sir William Sturgeon fue un físico e inventor británico que inventó el conmutador en el año 1832. El conmutador es un interruptor eléctrico rotativo que periódicamente cambia de direcciones las corrientes. En el mismo año, Samuel Morse inventa el telégrafo eléctrico y la invención del código Morse. En el año 1836, Sir William Sturgeon inventa el galvanómetro. Al siguiente año, en 1837, Charles Watson desarrolló diferentes aparatos como el caleidófono y el estereoscopio, como también inventó el primer telégrafo de aguja, además de diversos aportes como la medición de resistencias eléctricas con el dispositivo en puente denominado puente de Wheatstone. En el año 1839 se descubre el efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés Becquerel. El efecto fotovoltaico se inicia en el momento en el que un fotón impacta con un electrón de la última órbita de un átomo de silicio. Heinrich Friedrich Lenz, en 1842, formuló la ley de oposiciones de las corrientes inducidas denominadas la ley de Lenz, lo cual dice que el sentido de las corrientes o fuerzas electromotrices inducidas es tal que se opone siempre a la causa que las produce, o sea, a la variación de flujo. Determinó una relación entre la conductividad y la temperatura de los cuerpos que más adelante fue desarrollada en profundidad, entre paréntesis, la ley de Joule. James Prescott Joule fue un físico inglés, uno de los más notables físicos de su época, conocido sobre todo por sus investigaciones en electricidad, termodinámica y energía. Estudió el magnetismo y descubrió su relación con el trabajo mecánico, lo cual condujo a la teoría de la energía. James Prescott Joule desarrolló la ley de Joule en el año 1843. Muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, la corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo que la corriente existe. En 1845, Gustav Robert Kirchhoff, un físico alemán, anunció las leyes que permiten calcular la corriente y tensiones en redes eléctricas, conocidas como las leyes de Kirchhoff, número 1 y 2. Don William Thomson, en 1845, creó el análisis teórico sobre la transmisión por cable. Al año siguiente, en 1846, Ernest Werner von Siemens desarrolló un telégrafo de aguja y presión y un sistema de aislamiento de cables eléctricos, mediante guatapercha, lo que permitió, en la práctica, la construcción y tendido de cables submarinos. En el año 1846, se inventa la ley de Kirchhoff. Esta fue inventada por Gustav Kirchhoff. Esta ley son utilizadas para hallar las corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito. En el año 1851, William Thomson inventó la segunda ley de la termodinámica. A nivel nacional, en 1851, se crean impulsos eléctricos que comunican los telégrafos desde Santiago a Valparaíso. Heinrich Geissler fue un inventor alemán que inventó en el año 1856 una bomba de vacío
generado por el descenso de la columna de mercurio. Heisler despertó curiosidad por la propagación de la electricidad en el vacío, gracias a esto que construyó un tubo de vidrio, en cuyos extremos había colocado unos electrodos metálicos. Observó una serie de fenómenos luminosos muy vistosos y a esto se le llamó tubo de Heisler. En el año 1858, William Thomson inventó el cable flexible y determina que el Kelvin es la unidad de medida de temperatura absoluta. Zeno Tobel Grain, en 1870, construyó la primera máquina de corriente continua denominada dínamo. 5 años siguientes, en 1875, James Clerk Maxwell, matemático inglés, formuló las 4 ecuaciones que sirven de fundamentos de la teoría electromagnética. El mismo año, uno de los científicos más importantes en Europa del siglo XIX, llamado William Crookes, estudió las descargas eléctricas en un tubo de vacío, descubriendo que los rayos catódicos se desplazaban en línea recta proyectando sombras, calentando objetos, hitos en su trayectoria y se desviaba con campos magnéticos, finalmente concluyendo que estas eran cargas negativas. Siempre se ha creído que fue Graham Bell el inventor del teléfono. Él solo fue el que lo patentó. El creador fue Antonio Meucci en el año 1876. En el año 1879, Joseph Job Thomson demostró que los rayos catódicos estaban constituidos por partículas atómicas de carga negativa, la cual lo llamó corpúsculo, y hoy en día lo conocemos como electrones. Uno de los hitos más importantes de la segunda revolución industrial ha sido la locomotora eléctrica, y en 1879, gracias a Ernest Werner von Siemens, el carbón dejaba de ser el único combustible que ponía en marcha un tren, ya que con la llegada de la electricidad se facilitó mucho más el trabajo de estas máquinas. 2 años después se inauguraría la primera línea de ferrocarriles en Alemania. En 1881, Thomas Alva Edison produce la primera lámpara incandescente, el telégrafo cuádruplex, micrófono de carbón, baterías de níquel-hierro, vehículo eléctrico, kinetoscopio, fonógrafo, mimeógrafo y dictáfono. Nikola Tesla fue un inventor ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico y físico estadounidense, en cual en el año 1882 desarrolló un sistema práctico para generar y transmitir corriente alterna, así como el primer motor de inducción de corriente trifásica. La primera hidroeléctrica se construyó en 1882 y fue ideada y creada por el señor H. F. Rogers, quien tomó como inspiración el trabajo de Thomas Edison. Esto fue el 30 de septiembre de 1882, en la que se construyó la primera presa hidroeléctrica del mundo, ubicada en el río Fox, en Wisconsin, Estados Unidos. Job Hawkinson, en 1883, dio a conocer el principio de los motores síncronos, descubrió el sistema trifásico para la generación y distribución de la corriente eléctrica. Este sistema fue patentado en 1882. En 1883 se redescubre el teorema de Thevenin. Hermann van Helmont en 1853 lo publicó y lo redescubrió en 1883 el francés Léon Charles Thevenin. El teorema de Thevenin tiene como objetivo simplificar los cálculos de un sistema eléctrico complejo para un circuito eléctrico equivalente mucho más simple, constituido por una fuente de tensión y resistencias. El mismo año, en 1883, se descubre la primera célula solar. Su autor fue Charles Fritz, quien recubrió una muestra de selenio semiconductor con un pan de oro para formar el empalme de estos. George Westinghouse, principal responsable de la adopción de la corriente alterna para el suministro de energía. En 1886, posteriormente perfeccionó el transformador, desarrolló un alternador y adoptó para su utilización práctica el motor de corriente alterna inventado por Tesla. El mismo año, 1886, Alexander Graham Bell desarrolló el primer cilindro de cera para grabar, entre paréntesis, o que sentó las bases del gramófono. En el año 1887, Nikola Tesla experimentó con un tubo de vacío provisto de un solo electrodo,
En el tubo de Tesla, la emisión al calentar el cátodo soltaba los electrones, y el violento cambio en los campos eléctricos los repelía. Al impactar contra el vidrio de la pared opuesta del tubo, se produce la llamada radiación de frenado, uno de los dos métodos más comunes para generar los rayos X. Tesla documentó su existencia, pero no lo encontró uso, sino que lo trató como un efecto secundario indeseable. En 1888, Heinrich Rudolf Hertz basó sus estudios sobre la propagación de las ondas electromagnéticas, en las que se fundamentan la radio y la telegrafía sin hilos, los cuales él descubrió. Desarrolló la teoría electromagnética de la luz, dando descubrimiento al efecto fotoeléctrico. Demostró que la electricidad puede transmitirse en forma de onda electromagnética, propagando a la velocidad de la luz, teniendo además muchas de sus propiedades y la unidad de frecuencia el hercio. En el año 1891, Nikola Tesla desarrolló los generadores de alta frecuencia y la llamada bobina de Tesla, la cual se utiliza en el campo de las comunicaciones por radio, la única inducción magnética. El sistema MKS recibe este nombre en su honor. En 1891, Oliver Joseph Love fue la primera persona en transmitir señales de radio y determinó que sobre el éter no se movían las ondas como se había postulado hasta el momento. También trabajó sobre la teoría de la telegrafía sin hilos. Guillermo Marconi en el año 1896 transmitió ondas de radio usando un generador de chispas de Hertz en lo alto de una varilla, alcanzando una distancia de transmisión de 2,5 kilómetros. Gracias a esto estableció la ley de Marconi, como también por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos o radiotelegrafía. En el año 1896, Jagdish Chandra Bose basó sus investigaciones en las ondas electromagnéticas, usándolas para hacer sonar una campana y explotar una carga de pólvora a distancia, transmitiendo señales de onda a 1 milla de distancia. También desarrolló un detector de señal de onda de radio con cristales semiconductores. A nivel nacional, en 1897 se construye la primera central hidroeléctrica en el país. Esta obra facilitará el desarrollo de la industria del carbón en Lota, región del Biobío. En 1899 se descubre el teorema de Kennedy, llamado así en homenaje a Arthur Edwin Kennedy. En esta permite determinar las cargas equivalentes en estrella a una dada en triángulo y viceversa. En 1900, el ingeniero italiano Guillermo Marconi fue uno de los pioneros en el desarrollo de la radiotransmisión, inventando la radio en amplitud de modulación. En 1904, se produjo la energía eléctrica geotérmica por primera vez, en Larderello, Italia. Desde entonces, el uso de la energía geotérmica para producir electricidad ha crecido mundialmente a cerca de 8.000 megawatts. Albert Einstein fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado suizo, austríaco y estadounidense. Él escribió 4 artículos fundamentales sobre la física de pequeña y gran escala. En ello, explicaba en el año 1905 el movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico y desarrolla la relatividad especial y la equivalencia entre masas y energía. En 1905, a nivel nacional, surge la Compañía General de la Electricidad Industrial. Esta fue inventada por Francisco Humos Gana y Raúl Claro. Concentró sus operaciones en la generación y distribución de energía. Edwin Howard Armstrong desarrolló el circuito regenerativo en el año 1912, que permitía la amplificación de las débiles señales de radio con poca distorsión, mejorando mucho la eficiencia de los circuitos empleados hasta el momento. Ernest Rutherford fue un físico y químico británico nacido en Nueva Zelanda, que en 1913 realizó el famoso experimento de la lámina de oro que le llevó a descubrir el núcleo del átomo. Los datos que arrojó este experimento llevó a Rutherford a contradecir algunas de las ideas del modelo de Thomson. En 1916 surge la Asociación de Empresas Eléctricas en el país. Teorema de Fortescue.
fue presentado en el año 1918 por Charles Lyell-Fortescue. Este se utiliza para simplificar los análisis de los sistemas de energía trifásicos no balanceados. En 1919 surge la Compañía Nacional de Fuerzas Eléctricas, CONAFE. Este es el servicio público de distribución de energía eléctrica a nivel país. En 1920 se descubre el teorema de Müller, utilizado para determinar y facilitar los cálculos en un circuito, al momento de dividir una impedancia que cumpla con las condiciones para hacerlo. En 1920 se instalaron las luminarias en una de las avenidas más grandes de Santiago, la Alameda. En 1922 llegaría la primera transmisión oficial de radio en el país. En 1923 se inventará la televisión. El ingeniero ruso Vladimir Zworykin creó el iconoscopio y un artilugio que convertirá las imágenes ópticas en señales eléctricas. Esto se puede considerar la primera cámara de televisión. En 1925 surge la Compañía Chilena de Electricidad y se dictan las Leyes Generales de Servicios Eléctricos. Esta compañía eléctrica es la mayor empresa eléctrica de Chile. Esta compañía es actualmente partícipe en el mercado, distribución y transmisión de la energía eléctrica a nivel del país. Julius Edgar Lilienfeld, el físico austrohúngaro, solicitó en Canadá en el año 1925 una patente para lo que él denominó un método y un aparato para controlar corrientes eléctricas y que se considera el antecesor de los actuales transistores de efecto o campo, ya que estaba destinado a ser un reemplazo de estado sólido de el triodo. En el año 1926 se descubre el teorema de Norton. Se conoce así en honor al ingeniero Edward Laurier Norton. Establece que cualquier circuito lineal se puede sustituir por un puente equivalente de corriente en paralelo con una impedancia equivalente. En 1940 se descubre el teorema o principio de Millman, llamado así en honor al electrónico ruso Yakov Millman. Es utilizado para obtener directamente la diferencia de potencia entre los extremos de un circuito eléctrico. Se aplica a redes que poseen solamente dos nodos. En 1941, Konrad Zuse crea la primera computadora electrónica funcional de que se tiene noticia. En el año 1947, Herbert Mataret y Heinrich Walker crean el primer transistor, al mismo tiempo en los laboratorios Bell Labs. John Barden, Walter House-Brattain y William Bradford, miembros del equipo de los laboratorios Bell, empezaron una serie de experimentos en 1947. En colaboración con ambos, perfeccionan el sistema y a sugerencia del ingeniero John Spears, lo utilizaron como transistor. El mismo año, en 1947, Russell Hall crea el transistor de germanio, como también patentó la célula solar moderna. En 1948, Jack S. Kilby inventó el circuito integrado o microchip. También es el inventor de la calculadora de bolsillo y la impresora térmica. En 1951, se produce electricidad en un reactor nuclear en Estados Unidos. En el año 1952 se descubre el teorema de Telegraph, publicado por Bernard Telegraph. Este representa la conservación de la potencia en un circuito, es decir, que la suma de las potencias suministradas por la fuente equivale a la potencia suministrada por la fuente equivale a la potencia absorbida por la resistencia. En 1954 hay un hito muy importante, en cual comienza a funcionar la primera central nuclear en Rusia, llamada Omnisky. 1980. Se fabrica la primera turbina eólica, aunque en 1888 Charles Bruch ya había diseñado una turbina capaz de generar energía con la fuerza del aire. No fue hasta finales del pasado siglo cuando la energía eólica comenzó a crecer
de forma imparable. En 1986, Carl Alexander Müller y Johann Georg Wedners, en un laboratorio de investigación de la IBM en Zúrich, con estructuras de perovskitas, descubrieron la superconductividad de alta temperatura, siendo presentado el resultado a una reunión de la Sociedad Americana de Física en Nueva York. En 1990, se fabrica el primer auto eléctrico. En el Salón del Automóvil de Los Ángeles, General Motors presentó el primer prototipo de coche eléctrico, antecesor del EV1, el primer modelo eléctrico de gran acogida. Energía eólica en Chile. En el año 2001, en la región de Aysén, entró en servicio Altos Baguales, la primera instalación eólica que inició sus operaciones el año 2001, con 3 aerogeneradores que en conjunto tenían una potencia nominal instalada de 2 MW. Año 2004. La Central Hidroeléctrica de Chivilingo. Fue la primera central hidroeléctrica de Chile. Fue inaugurada en 1897, ubicándose a 14 kilómetros al sur de Lota, en la región del Biobío. Declarada Monumento Histórico en 1990 y declarada en 2004 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos como hito de la ingeniería mundial. En el año 2010 se creó el Ministerio de Energía, el cual su función es elaborar y coordinar los planes políticos y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético en el país. Llegó la electricidad. Esta es la transferencia de energía sin cables. En el 2010, la empresa china Aier mostró la primera televisión de alta definición que funcionó sin estar conectado a ningún sitio. Parques solares en Chile. En junio del 2014 fue inaugurado Amanecer Solar Cap, un parque solar ubicado en las cercanías de Copiapó, que se posicionó como el más grande de América Latina, con una capacidad de producción de 100 MW. En el año 2016, 2 millones de autos eléctricos circulan por el mundo. Este dato proporcionado por la Agencia Internacional de Energía confirma que el coche eléctrico o híbrido es una de las apuestas fundamentales en la lucha contra la contaminación y el cambio climático. A nivel nacional, no se quiso quedar atrás con la ayuda hacia el medio ambiente y en el año 2017 se incorporaron buses eléctricos para poder mitigar el efecto ambiental.